Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy día no de David, sino de quienes estaban con David. Amén. Entonces, porque todos conocemos a David, ¿o no? ¿Usted conoce a David? Yo no, porque vivió hace tantos miles de años que no alcancé, pero sé de él, sí. Bueno, David, entendemos que fue un rey de Israel, pero él tuvo un inicio que no fue tan afortunado, sino que en realidad David, cuando recién inició, era solamente un pastor de ovejas, ¿cierto? Y siendo pastor de ovejas, él también componía música y tocaba también el arpa, y entonces él era un músico. Amén. Pero en esa condición, él fue llamado también para que él fuese a entregar comida a sus hermanos que estaban en la batalla. Esa parte la conocemos más que nada todos, ¿cierto? Y estando allí, él vio cómo estaba el gigante Goliat, que desafiaba a los ejércitos de Israel, y él dijo, ¿y quién es ese incircunciso que está ahí ofendiendo al ejército de Jehová? Entonces dijo, suéltenme, dijo, porque yo voy a ir a pelear con él. Y de hecho peleó con él y lo venció, ¿cierto? Con la honda, le incrustó la piedra en la frente y después con su misma espada lo decapitó. Entonces, David fue llevado en ese tiempo a palacio, pero sin embargo el rey Saúl se puso celoso de David porque empezó a ver que la gente amaba más a David que a él mismo, porque la gente cantaba y decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces él se puso celoso y dijo, falta que le entreguen el reino, no va. Y entonces de ese día procuró matar a David. Y David entonces tuvo que huir. Y en su huida él llegó hasta un lugar que se llama la cueva de Adulam. Amén. Y de ahí es donde parte nuestro relato. Lo otro era el poder darle contexto a lo que íbamos a hablar. Y entonces él llega hasta la cueva de Adulam y estamos en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cuánto? 400 hombres. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que realmente le tocó a David, bueno, no vamos a decir que era lo mejor que podía encontrar en ese entonces, pero sin embargo, él cuando estaba huyendo, él decide encerrarse en una cueva. ¿Cuántos de repente se sienten afligidos y lo único que quieren es esconderse? A lo mejor no nos metemos en una cueva, pero en cierta forma sí lo estamos. A veces no queremos salir, no queremos juntarnos con otra gente y como que de alguna forma nos apartamos un poco de la sociedad cuando encontramos que algo nos está afligiendo mucho. Y pareciera que en ese entonces, cuando estamos en ese nivel de aflicción, nos sentimos como los patitos feos, como que nadie nos quiere, todos nos odian. Mejor nos comemos un gusanito. Entonces como que nos sentimos de repente en esa condición y a veces esta mismo hace que también otros que están en la misma condición que nosotros también se nos alleguen. ¿Se ha fijado que cuando usted está muy contento, siempre no hay gente contenta que también se llega a usted? Pero cuando usted está triste, nos faltan también los tristes que también se llegan a usted.
Y aquí en este caso David, él estaba agobiado, estaba huyendo, estaba sin ni uno, y entonces él estaba metido en una cueva. Y más encima lo seguían para matarlo. Y fíjense que la familia de él dijo, bueno, si a David lo buscan para matarlo, lo más seguro que los siguientes seamos nosotros. Entonces mejor que vayamos donde está él, para que así por último todos juntos nos defendemos, ¿cierto? Esta práctica era muy usual en la antigüedad, cuando había alguien que tenía como herencia el trono, cuando el rey no quería tener competencia, no solamente mataba al que tenía herencia al trono, sino que a toda su familia, por si acaso, digamos. Entonces, en definitiva, lo que estaba pasando en ese entonces era que igualmente la familia de David sabía de que si David estaba siendo buscado por el rey para matarlo, entonces lo más seguro que ellos también corrieran la misma suerte. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces buscan a David y se quedan con él en la cueva. Ahora, debemos pensar que la cueva tiene que haber sido bastante grande porque, ¿cierto? Que hay harta gente. Pero no solo eso, sino que después también otra gente que también estaba en la misma condición, dijeron, bueno, si esos se están escondiendo, también podríamos escondernos con ellos. Total, entonces, entre más seamos, entonces como la lógica de la manada, entre más seamos, más difícil es que nos venzan, ¿cierto? Las manadas generalmente cuando uno las ve en los reportajes y todo eso, cuando anda una montonera de ñus, ¿se ha fijado? Eso que parecen como vacas pero no son vacas. Entonces, los ñus todos ahí corriendo juntos y uno dice, ¿y por qué estarán todos juntos si igual se lo van a comer los leones? Claro, pero es que uno lo que no ve es que muchas veces ellos se defienden. No siempre los leones ganan. De hecho, muchas veces los leones incluso pierden tan feo que incluso hasta los matan. ¿Por qué? Porque ellos también toman esta estrategia de manada y muchas veces corren todos juntos en dirección a los leones y les pasan por encima. ¿Se fija? Entonces, no es que siempre pierda el pobre ñu, a veces también gana. Entonces, ¿qué decirle yo? Que en esta lógica también ellos entonces dijeron, juntémonos todos y así entonces también es más difícil que a nosotros venga el cobrador y nos cobre. Porque en estos días muchos también están como huyendo del cobrador. Y dicen, no, este número no lo conozco, no voy a contestar. ¿Y por qué no contestáis? No, es que no me gusta contestar números desconocidos. Pero la verdad de las cosas es que de repente las cosas se nos ponen cuesta arriba. Y ahí es donde más nosotros debemos estar entonces atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, el tema es, David tenía 400 hombres. Esos hombres tenían familias. Entonces, lo más probable es que había más de 1.200 personas en esa cueva. ¿Me sigue? Porque solamente le estoy contando a un hombre con su esposa y un hijo. En ese tiempo no era como ahora. Generalmente cada matrimonio tenía varios hijos. Entonces, ¿cómo? Claro. Entonces, solamente David tenía un montón de hermanos, como dice también Eduardo. Entonces, pero el tema es que al final todas estas personas que estaban en la cueva, nosotros podemos imaginarnos que eran más de 1.000 personas. ¿Me sigue? Es como cuando la Biblia relata y dice que desde Egipto salieron más de 600.000 hombres de a pie, dice. Pero la Biblia también cuando dice ese número, solamente habla de los hombres dispuestos para pelear, hombres adultos. No considera mujeres, no considera niños y ni nada de eso, sino que lo único que considera son los hombres, los que importan, ¿te fijas? Los que importan en ese momento para la Biblia, digo. Entonces, pero se estima que entonces los que salieron realmente
desde Egipto fueron más de 2 millones de personas, o sea, es un montón de gente que salió allá. Y entonces los números, por eso, cuando vemos esta parte, digamos, del relato, nosotros claramente podemos ver de que en definitiva los que estaban con David eran un montón de gente, más de 1000 personas. ¿Me hago entender? Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que David, lo que él hizo mientras estuvo con ellos, no fue sobarle la espalda, sino que David los transformó. ¿Me sigue? Porque una cosa es estar perseguido y estar en las más paupérrimas condiciones, y otra cosa es quedarse así. ¿Sí? Porque nosotros podemos de repente estar doliéndonos por nuestra situación, pero sin embargo eso no quiere decir que nosotros debamos permanecer siempre en el dolor, sino que en realidad nosotros debemos tener la capacidad de reinventarnos en Dios. ¿Me van a entender? Porque la idea de David con estos hombres que todos estaban huyendo, todos pobres, todos perseguidos, todos encalillados, embargados, les pasaba todo, pero sin embargo David no los miró como gente que estaba desechada, sino que David los miró como gente que era capaz de cambiar no solamente la situación de ellos individualmente, sino de todos los que estaban en ese lugar. ¿Vamos a entender? Entonces la mentalidad de David fue decir, yo tengo lo peor que la sociedad en este momento dice que son, pero sin embargo yo lo que veo en Dios es que ellos pueden ser el mejor ejército de la historia. Entonces lo que el hombre ve no es lo mismo que Dios ve. Nosotros incluso muchas veces nos vemos como gente a veces fracasada o gente que muchas veces no tiene tantas posibilidades de alcanzar algo. Pero ¿sabes qué? Dios no está mirando tu capacidad, ni siquiera cómo tú te sientes. Dios lo que está mirando es cómo Él se proyecta con aquellos que Él escogió. Yo creo que usted no está entendiendo nada, pero no importa, no me daré por vencido. Porque el Señor tenía un plan con estos 400 hombres. ¿Cuántos aquí saben que Dios tiene un plan con su vida? Porque ese plan que Dios tenía era que David tuviese el mejor contingente de guerra que había existido. ¿Pero cómo? No eran lo mejor. Eran aquellos que había botado la ola. Quizás ni siquiera eran soldados, pero sin embargo habían llegado donde David, y Dios le dijo a David, este es el ejército que yo he dispuesto para ti. Amén. ¿Sabes qué? Quizá habían entre ellos hombres que sentían que realmente no eran capaces para la misión que se les estaba encomendando. ¿Sí? Ayer cuando estábamos en la reunión de liderazgo, le decíamos, tú vas a estar a cargo de tal cosa. Y dice, ¿yo? Sí, tú, dale. Porque debemos entender que cuando Dios hace cosas, Dios nos sorprende. Amén. Dios no está mirando ni siquiera la convicción propia que tú tienes, sino que Dios está mirando el cómo puede transformar tu vida para hacer de ti algo que ni siquiera tú te imaginas. ¿Me sigue? Entonces Dios tiene que arreglar las cosas. Dios tiene que sanar, Dios tiene que restaurar y Dios tiene que elevarte hacia lo que Él quiere hacer contigo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque debemos entender que los guerreros de David, si bien es cierto, eran hombres que estaban dispuestos para la guerra después de un tiempo, ¿cierto? David, él debe haberlos entrenado, haber estado con ellos, enseñarles técnicas de batalla, no sé, un montón de cosas. Pero después llegó el momento en que también estos hombres eran guerreros. Amén. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Ninguno, había puras guerreras.
Me di cuenta. A ver, ¿cuántos guerreros hay aquí? Ahí está mejor. Entonces, lo que nosotros debemos entender de esto es que estos hombres no solamente eran guerreros físicos, sino que también eran espirituales, porque ellos entendían también que ellos estaban con el ungido del Señor. Amén. Todos ellos entendían de que David no era cualquier hombre. David era el ungido del Señor. ¿Me sigue? Entonces, de hecho, ellos entendiendo esto hicieron de David su jefe, su líder. Ellos dijeron, David va a ser nuestro jefe, nuestro líder, y nosotros vamos a servir a David. Pero ¿cómo? Si David no tenía ni con qué pagarles. Es así cuando alguien te hace un favor, dice, hermano, no tengo con qué pagarte. Y es verdad, en realidad. Pero bueno, el tema es que ellos entendieron que su fidelidad y lealtad con David iba mucho más allá de un pacto entre hombres, sino que ellos dijeron, ese es el ungido de Dios y a él seguiremos. ¿Sigue ahí? Pero había características de estos hombres que los hacían realmente diferentes. Porque en ese tiempo en que se peleaba con espada, escudo y alguna que otra, armadura, entonces había que ser osado para pelear. De repente a uno le muestran un cuchillo así como que... Imagínense en ese tiempo un tremendo cuchillo, así una espada. Pero ellos, sin embargo, eran hombres valientes. O sea, para ser un servidor de Dios, nosotros debemos ser hombres y mujeres valientes. Entonces, había algo que era muy decisivo en ese tiempo. En el tiempo del rey David, los hebreos ellos estaban en la edad del bronce. ¿Sabía usted eso? Los hebreos estaban en la edad del bronce, pero los filisteos estaban en la edad de hierro. ¿Sabía usted eso? Ellos tenían una diferencia tecnológica que no era menor. Alguien puede decir, y bueno, ¿qué tiene que uno estaba en el bronce y el otro en el hierro? Que el hierro era mucho más duro. Entonces, un arma hecha de hierro tenía muchas más posibilidades de romper una hecha de bronce. Entonces, la diferencia tecnológica era muy grande. Pero, sin embargo, cuando nosotros vemos a estos hombres que peleaban con David, vemos que ellos donde se paraban dejaban la patada grande. ¿Por qué? Porque ellos no peleaban por sí mismos, sino que ellos peleaban porque creían en el líder que tenían y en lo que Dios había puesto sobre él. ¿Me sigue? Y estos hombres fueron conocidos como los valientes de... ¿No fueron conocidos como los valientes de Dios? ¿No? ¿No fueron conocidos como los valientes de Jehová? ¿No? Fueron conocidos como los valientes de David. Entonces, porque ellos entendían que su fidelidad y lealtad estaba con David. Ellos amaban a Dios, por supuesto. Ellos sabían que tenían que enfrentar todas las cosas que venían porque Dios los había puesto ahí, por supuesto. Pero ellos entendían también que ellos seguían a un líder puesto por Dios. Amén. ¿Para dónde voy con esto? Que a nosotros a veces nos cuesta reconocer los liderazgos puestos por Dios. Y eso es algo que debemos cambiar en nuestra mente si nosotros realmente queremos ser una iglesia poderosa. Gracias. No sé quién lo dijo, pero gracias, Alexandra. Ahí en estas ocasiones cuando yo llamo al Panchito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que nosotros debemos también ser conscientes de que no importa cómo Dios nos haya llamado, Dios nos trajo para que nosotros pudiésemos ser entonces sanados, restaurados, capacitados y nos transformemos en guerreros. Y siendo guerreros tengamos lealtad, fidelidad sobre el liderazgo que Dios ha levantado. Amén. ¿Por qué? Porque es la forma en que la Biblia nos enseña. ¿Me hago entender? Por ejemplo, ahora vamos a 2 Samuel, en el capítulo 23, 1 al 8. Esto es bebida, ¿cierto? Suena como, me sabe como a bebida. Es bebida. ¿Es jugo? ¿Me trae agua así? Agua, por favor. Gracias. Que lo encuentro muy dulce, entonces no, que la cosa muy dulce como que no me pese. En mi vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová, gracias. No sé por qué me indica que parece que lo puse mal. Déjame verlo. Me está sonando el. Dame un segundo. Parece que te lo dije mal. Dame un segundillo. El 8, perdón. El 8. El 8, gracias. 23:8. Gracias. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida
y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Entonces, quiero que usted ponga atención en esto, porque el primero de ellos, el Joseph, él mató 800 hombres en una batalla. O sea, era un tipo que se las traía. Yo creo que debe haber sido un soldado así como un tipo Gonzalo, el otro Gonzalo. Porque son bravos. De físico, algo así grande. ¿Por qué? El David, digamos, joven de la onda, el otro David de la espada, una cosa así. Ya, entonces, aquí voy yo. Ya, ustedes no me dejan pegar tranquilo. Esta agua le falta dulce. Ay, sí. Ya, entonces, ya, pónganse serio. Hasta me perdí ahora. Ya. No, tranqui. Ya, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando nosotros nos disponemos en la mano del Señor, podemos hacer cosas sobrenaturales. Aquí vemos a un hombre que pudo pelear contra 800. Hoy en día nosotros no estamos en esa situación, pero sí estamos en la situación de entender que cuando nosotros nos disponemos en la mano del Señor, Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Porque entendemos que un solo hombre naturalmente era imposible que pudiese derrotar a 800. Ni aunque hubiesen venido 1 a 1, igualmente se hubiese cansado. No había fuerza humana que hubiese podido hacer algo así. ¿Me van a entender? Entonces, porque solamente el hecho de blandir la espada, aunque no hubiese tenido ninguna resistencia, eran 800 veces que había que pegarle fuerte a alguien para matarlo. O sea, yo te digo que eso humanamente no se ve posible. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra del Señor y entendemos que la palabra del Señor es verdad, ¿cierto? No hay una exageración, sino que entendemos que, como dice la palabra, su palabra es verdad. Entonces entendemos nosotros que ese hombre tuvo una condición sobrenatural para alcanzar ese propósito. O sea, cuando se dispuso a pelear, y fíjense a dónde voy yo con esto, se dispuso a pelear por su líder. ¿Te fijas el cambio? Él no está peleando por el Señor en ese momento, sino que es el valiente de David. Y él en ese momento se dispone a pelear por David. Y entonces él no ve otra cosa más que decir, yo debo ser de aquellos que se planten a costa de mi vida si es necesario, pero yo debo sacar adelante esta batalla. Yo creo que usted se ponga en esta posición y entienda esto. Cuando Dios nos llama, Dios no nos pide lo mínimo, sino nos pide lo máximo. Dios nos está pidiendo que nosotros demos lo máximo que podamos. No estoy hablando, por supuesto, de dinero, estoy hablando de nuestra disposición, de que nosotros estemos dispuestos a todos por el Señor. ¿Van a entender? Entonces, a veces nos cansa incluso decir, 2 días seguidos en la iglesia, hoy día no puedo ir. Entonces, no puede ser así, sino que yo debo estar dispuesto entonces a servir al Señor con todo mi ser. Amén. Si nosotros vemos el segundo caso que estaba ahí, de Eleazar, hijo de Dodo. Yo no sé, mi papá se llamara así.
Es medio extraño, ¿cierto? Hijo de Dodo, me suena como un pajarito así, eso. Bueno, pero hijo de Dodo dice, se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le pegó a la mano. ¿Por qué la espada podía pegarse a la mano? Por la sangre. Pues la sangre al momento de secarse en la mano, de tanto pelear, la sangre empieza a chorrear y la sangre se seca. Entonces la espada se pega. Pero entonces el tipo estuvo peleando pero un montón de rato. Ahora, lo que realmente quiero rescatar de esto, ¿qué es? Que en esa batalla ellos estaban yendo a pérdida totalmente. De hecho, lo que dice la palabra, lo que leímos, que el ejército huyó. ¿Me sigue? Y él se puso a pelear hasta cuando ya se cansó y se le pegó la espada. ¿Y qué dice la palabra? Que en ese momento los demás cuando vieron que ya los filisteos estaban vencidos, entonces ahí volvieron. ¿A qué? A tomar, entonces ahí el botín de la batalla. ¿Sabe qué? No te importe lo que hagan los demás a tu alrededor. Que te importe solamente lo que tú estás haciendo para Dios. ¿Me sigue? Porque, ¿sabes? Siempre va a haber gente que se va a subir al carro de la victoria sin hacer nada. Siempre va a haber gente así. Y de hecho, la prueba de esta palabra es esa. Él estaba peleando, dándolo todo, y otros estaban ahí, habían huido y estaban escondidos. Yo me imagino que quizá sobre algún monte, entre los árboles, entre las moras, no sé, pero estaban mirando qué es lo que iba a pasar, porque yo, cáchale, Azar, cómo está peleando, lo está matando a todos, quizás hasta con pompones, Eleazar, pero sin embargo no peleaban, pues estaban mirando de lejos, porque sabe que hay gente que no se involucra, hay gente que está mirando, pero sin embargo no se involucra en lo que hay que hacer en la obra. Entonces, ¿sabe qué? El día de ayer había, ¿cuántos? 5 trabajando. ¿Cuántos habían ayer? 5 o 6, por ahí. Con 5. 5. 6. Terminaron 5. Ya. Pero el hecho es que avanzaron en la sala de los niños. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de eso? Pero sin embargo, en la iglesia hay muchos más que podrían haber ayudado. Entonces, pero sin embargo, no estaban. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es cómodo mirar desde lejos, pero no involucrarse realmente en lo que hay que hacer. ¿Me sigue? No vieron venir ese palo, ¿cierto? Entonces, ¿saben lo que pasa? De que cuando él realmente pelea, él lo hace no por los que estaban escondidos, sino que él lo hace. Gracias. Sí, se puede. Vamos a hacerle el... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entendemos esto, no estamos fijándonos si el otro vino a trabajar conmigo, sino que en realidad me fijo de que yo di lo mejor de mí. Y entonces sé que los ojos del Señor están sobre mí y los ojos del hombre de Dios también están sobre mí. Entonces, ¿dónde está mi recompensa? ¿Lo que digan los demás? No. Mi recompensa está en haber hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque yo no estoy sirviendo como lo que digan los demás, sino que estoy sirviendo realmente porque he sido plantado en esta casa y por lo tanto hago lo mejor y doy lo mejor de mí para que esta casa crezca. Estamos medio convencidos, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había otro que se llamaba Sama, hijo de Age, el Ararita. No es raro. Y este hombre también en medio de un campo de lentejas, no dice el número, pero dice que él peleó hasta que derrotó a todos los filisteos.
Un detalle de esto es que aquí estamos hablando no de los hombres de la cueva, estamos hablando de los hombres cuando ya estaban en el ejército de Israel, en el ejército de David. Es diferente, porque sabe que ellos llegaron como malhechores, como desechados, pero Dios los transformó en guerreros, en gente de guerra, en gente dispuesta a hacer lo que sea, con tal de que la obra del Señor creciera, avanzara, con tal de que realmente su rey, que era David, él pudiese en definitiva mantener su reino y avanzar. Amén. ¿Qué le estoy diciendo con esto? David era solo un hombre, pero era un hombre ungido de Dios y por lo tanto los demás le seguían. Yo en este lugar también soy el hombre ungido de Dios. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque debemos involucrarnos en lo que estamos haciendo en esta casa. ¿Me sigue? Entonces, yo no quiero los valientes de David, para nada, pero sí quiero los valientes de Noé, que estén en este lugar y estén dispuestos a dar la pelea. Porque ¿sabe qué? Lo que estamos buscando con eso es honrar al Señor. No pueden haber caudillos por todos lados. Usted no puede servir al Señor solamente en la forma como usted quiera o la manera como usted sienta que debe hacerlo, porque hay un montón de gente que siempre sirve al Señor porque siente de hacerlo. No, en una iglesia que realmente está jerarquizada con Dios de cabeza, el hombre de Dios y las demás personas que sirven entienden que no están sirviendo a Dios por sentir, sino que sirven a Dios bajo autoridad, y entonces las cosas funcionan de forma diferente. ¿Me van a entender? Entonces, por lo tanto, cuando yo hoy día les traigo esta palabra es para decirles que realmente necesitamos realmente que tengamos gente comprometida con lo que estamos haciendo. Vengo repitiendo esto hace como 3, 4 semanas atrás de distintas formas, de distintos ángulos, pero al final es lo mismo. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque vemos que muchas veces no estamos dando el 110%, sino que estamos incluso dando el 50%, el 40%, como que no nos involucramos lo suficiente en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Van a entender? ¿Usted sabe cuántos somos en esta iglesia? Como 120, pastor Administración. Somos como 120. Hoy día, ¿cuántos sabemos? 52. O sea, vemos menos de la mitad, como el 40% hoy día estamos en este lugar. ¿Se da cuenta que cuando nosotros hablamos, o en este caso hablo del compromiso que debemos tener, es por esto mismo? Yo entiendo que hay casos especiales, como mi esposa, los que están enfermos, yo entiendo, pero casos justificados tenemos menos de 10, o sea, con todo igual nos falta el 50% a la gente. ¿Vamos a entender? Entonces, y eso es lo que nosotros debemos cambiar, y para hacer eso debemos cambiar nuestra mentalidad. No hacer las cosas de acuerdo a lo que yo creo, sino que hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor me pide. ¿Sí? Mire, cuando vemos en esta palabra los 3 que fueron al pozo, estos eran parte de un grupo más grande, que eran los 30 valientes. Pero sin embargo, estos 3 que fueron al pozo, estos hombres estuvieron dispuestos a exponer su vida solamente por traerle agua a David, un capricho. ¿Me sigue? Porque eso sí fue un capricho. Porque él podría tomar cualquier agua y la sed se le iba a ir igual. Pero sin embargo David dijo, ¿quién me diera de beber del agua que está en medio del pozo de los filisteos? Pero sin embargo hubieron 3 hombres que dijeron, nosotros vamos a ir a conseguir el agua. Y no era cosa llegar y ir al pozo, no estaba fácil. Estaba en medio de una fortificación de los filisteos. Ellos tenían un campamento alrededor del pozo. Usted sabe que en la antigüedad el agua era tan importante que cuando usted estaba en guerra, el bien más preciado era el agua, después la comida.
Usted puede aguantar solo con agua, pero si usted aguanta y es solo comida y no agua, dura 2 o 3 días y se fue. ¿Me hago entender? Entonces el bien más preciado era el agua. Entonces imagínense el agua como estaba ahí de protegida, pero sin embargo estos 13 hombres dijeron, nosotros vamos a ir a sacar del agua que está en medio del pozo del campamento de los filisteos. ¿Y cómo entraron diciendo, aló vecino, me da agüita? No entraron así, sino que la Biblia dice que ellos entraron peleando. Ellos entraron ahí, ¿qué tanto? Sacar al tiro a la chala. No había zapatillas en ese tiempo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos pelearon hasta llegar al agua. Y llegando ahí, ellos entonces sacaron del agua. Yo imagino que 2 estaban peleando mientras el tercero estaba sacando el agua, ¿cierto? Un trabajo en equipo. Porque no podían los 3 estar peleando. Entonces, en donde estaba el pozo, habían 2 peleando y uno sacando el agua ahí rapidito. Y una vez que terminaron, el que venía con el agua no podía ni defenderse porque tenía el agua. Entonces, pero sin embargo, los otros 2 venían ahí peleando hasta que lograron salir los 3. Y llegaron donde David y dijeron, David, aquí está el agua que tú tanto deseabas. Y esto es como tragicómico, no sé, porque David cuando ve el agua, como que ahí la conciencia le pesa y dice, no, yo no puedo beber esta agua, que casi le cuesta la vida a mis hombres, la ofrendaré a Jehová. Como que da rabia, ¿no? Porque los pobres van los que se esforzaron para ir a buscar el agua y después dicen, no puedo beberla, la ofrendaré a Jehová. Bueno, pero el tema principal no era ese, sino que el tema principal era que los hombres estuvieron dispuestos a ¿qué? A arriesgar su vida por un capricho de David. ¿Me hago entender? Entonces, ¿sabe qué? Hoy en día la figura pastoral, la figura del que dirige la iglesia cada vez está yendo más en decadencia. Y muchas veces porque se lo ganaron, lamentablemente. Porque hoy en día tenemos una cantidad de chanta alrededor de la iglesia, y disculpe que lo diga, pero es así. Hoy día tenemos un montón de gente que se levantan, no sé quién los levantó, de partida de muchos de ellos, y aparte de eso, hay unas doctrinas que, no sé ni siquiera dónde las aprendieron, y más aparte de eso, hay un montón de estafadores y de defraudadores que han dejado muy mal parado el nombre del Evangelio, lamentablemente. Pero ¿sabe que eso mismo hace que a veces las personas no entiendan la importancia que tiene estar en una iglesia donde realmente se predica la palabra del Señor y donde el norte está claro y es servir a Dios? Entonces, ¿sabe qué? Yo de alguna forma voy a hacer lo de Pablo y decir, yo reivindico mi ministerio, porque hemos estado trabajando ya más de 15 años y nosotros, si hay algo que hemos hecho es enseñar la verdad. Nunca nos hemos aprovechado de nadie. Y si estamos aquí es para poder decirle que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Y seguimos para decirle que hay una promesa, no para que nosotros nos beneficiemos, hay una promesa para que la iglesia del Señor crezca. Y para que la iglesia del Señor crezca es para que muchos sean salvos. ¿Sabe qué? Si hay algo que hoy día puedo decirle, y como lo dijo Pablo en algún momento, yo defiendo mi apostolado. Lo defiendo ¿por qué razón? Porque yo entiendo que hoy en día Dios ha levantado hombres dispuestos a ¿qué? A volver a los antiguos rudimentos y enseñar la palabra de verdad. Yo sé que hoy día hay una apostolitis por el mundo de gente que habla cada estupidez que ya da vergüenza, pero sin embargo cuando nosotros entendemos la verdad, sabemos que esta verdad está solamente aquí. No hay revelaciones ni cosas que no puedan estar basadas en esto. La palabra del Señor es única y es veraz. Cualquier cosa que esté fuera de esto, deséchelo porque es mentira.
¿Me a entender? ¿Qué dice la Biblia? Que vendrán tiempos donde se levantarán hombres amadores de sí mismos. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Que se aman más a ellos mismos que al propio Señor. Y dice que ellos, entonces lo que harán es guiar a la gente hacia la perdición. Entonces, lamentablemente, mucho de eso vemos hoy día. De hecho, a veces nosotros conversamos con mi esposa y decimos, ¿cómo crecen a veces tremendas iglesias? Y nosotros vemos que realmente lo que enseñan es algo totalmente aberrante, mal. Y ahí es donde uno ve que mucha gente, como dice la palabra del Señor, en los postreros tiempos tendrán hambre de escuchar palabras. Pero sin embargo, esa misma hambre no les va a llevar a entender. ¿Saben por qué? Porque hoy estamos en una sociedad que quiere todo fácil. No están dispuestos a aprender o a buscar de Dios, sino que quieren todo procesado. ¿Sabe cuál es la consecuencia de eso? Que consumen cualquier cosa sin saber si realmente eso es verdad o no. Por eso nosotros, ¿qué le insistimos tanto? ¿Qué le decimos siempre? Ore, lea la palabra, estudie, prepárese. Siempre le decimos eso. ¿Por qué? Porque yo podría estar inventando algo. Si usted no estudia, lo va a comprar todo. No, usted debe saber realmente que lo que le están enseñando en la iglesia es verdad. Amén. Entonces, la palabra que hoy día yo le estoy compartiendo tiene que ver también con esto, lo que es verdad. Y hoy día necesitamos también tener una iglesia que esté dispuesta a ¿qué? A realmente a seguir a sus líderes y hacer lo correcto. ¿Me sigue? Yo en la mañana, ¿qué escribí en el chat? Puse, a las 11 de la mañana usted está atrasado, ¿cierto? Puse ahí. Y a los músicos les puse, a las 10:30 de la mañana ustedes están atrasados. ¿Sí? Dije, si usted quiere hacer cualquier cosa, le dije ayer cuando estábamos en la reunión, si usted quiere votar antes del culto, igual tiene que llegar a la hora. Si no, vote después. ¿Se lo dije ayer? Entonces, todos los que hoy día en la mañana me dijeron que pasamos a votar, no es problema mío. Usted sabía la hora que tenía que estar. Entonces, le digo una cosa, esa es la mentalidad que debemos cambiar. La mentalidad que debemos cambiar precisamente la de decir, ¿sabe qué? Yo sirvo al Señor, pero también yo escucho la voz de mi apóstol, de mi líder, y por lo tanto yo también me someto a la autoridad. No estoy haciendo la pinta mía. Ando brígido hoy día, les digo. ¿Por qué? Porque es necesario que también nosotros tengamos disciplina en lo que hacemos. Que no estemos al lote con las cosas que hacemos. Y para eso, los primeros que debemos dar el ejemplo somos los que tenemos liderazgo. ¿Me sigue? Entonces, si un líder no tiene sujeción, ¿qué va a enseñar a los demás? Su falta de sujeción. Si un líder no lee jamás la palabra, ¿qué le va a enseñar a los demás? A ser flojo. Si un líder no se sujeta, entonces va a enseñar rebelión. ¿Van a entender? Y por lo tanto, entonces nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad. ¿Me sigue? ¿Está ahí todavía? ¿Sabe? Estas palabras de repente nos dejan así como medio, no, banano. Pero es importante que nosotros sepamos de que la palabra del Señor no siempre es leche, sino que también a veces es vianda. O sea, la comida a veces también debe ser un poquito más pesada, porque es necesario que crezcamos. Amén. ¿Sabe qué? Yo me siento un hombre bendecido del Señor por la congregación que tenemos. Yo no estoy diciendo que ustedes sean una mala congregación, para nada, sino que estoy diciendo que podemos mejorar. ¿Amén? Podemos mejorar. ¿Usted lo cree? Entonces usted puede ser de incentivo para otros para que también mejoremos todos los días. Que seamos mejores. Porque, ¿saben? Nuestro norte debe ser mejores. No nivelar hacia abajo, sino hacia arriba. Que siempre nuestro objetivo sea nivelar hacia arriba. Entonces,
si yo estoy siendo un pésimo líder, entonces estoy nivelando hacia abajo. Pero si yo soy un buen líder, entonces nivelo hacia arriba. Y hago que la gente que me sigue también nivele hacia arriba. ¿Me sigue? Entonces, ¿de cuál es usted? ¿Del que nivela hacia abajo o hacia arriba? ¿Para dónde? Hacia arriba. Y entonces, si nivelamos hacia arriba, vamos a empezar a sacar los detallitos que aún tenemos, que nos hacen ser ahí nomás. Entonces, si queremos nivelar hacia arriba, debemos fijarnos en los detalles. Yo ya oro, ya busco al Señor, ya leo la palabra, pero sigo llegando atrasado. Es un detalle que debo mejorar. A las 11 de la mañana, el día domingo, estoy atrasado. ¿Por qué? Porque 5 para las 11 debiese estar saliendo los 5 minutos para partir a las 11. ¿Me siguen entendiendo? Entonces, quiere decir que en realidad todos nosotros los que estamos involucrados en el culto, ya sea los que están en el altar, los que están en el audio, los que están en la cocina, en la puerta, debiesen estar aquí mínimo a las 10:25 de la mañana. Porque a las 10:30 están atrasados. ¿Están ahí? Ese debe ser un cambio de actitud. Me están haciendo arriba que van a cortar, que va a bajar el volumen. Puteado. Pero así debe ser. Amén. Le digo una cosa. ¿Por qué razón? Mire, nosotros estamos partiendo los cultos el día domingo, la transmisión a veces 15 minutos tarde, 20 minutos tarde de la hora que decimos que vamos a partir. ¿Se ha fijado o no? La transmisión así empieza. Y no, el culto, si decimos que a las 11 y estamos partiendo 11:10, 11:15, somos unos irresponsables. Porque no estamos haciendo las cosas bien. ¿Me siguen? Entonces, como sea, debemos partir a la hora que nosotros mismos nos pusimos o nos propusimos para trabajar. El día jueves, a las 8 deberíamos partir. A veces también partimos más tarde. Entonces, con lo que tengamos, tenemos que partir. Porque a veces, ¿sabe qué? Precisamente los que llegan a la hora y son responsables, después empiezan a decir, pero ¿para qué hoy llegar a esa hora si los demás todos llegan tarde? Y empezamos a nivelar hacia abajo. Eso es nivelar hacia abajo. Decir, no, ¿qué saco de estar ahí a las 10:30 si la mitad de los músicos de los que cantan llegan casi a la hora? A las 11 corriendo para subir. Nivelar hacia abajo. Entonces, ¿qué debiese pasar? Que si ya no están a las 10:30 se sentarán en la silla pero no pueden subir. Pues. Corta. ¿Vamos a entender? Y si los sonidistas no llegan a la hora, se quedarán abajo. Corta, pues entendemos que eran que ponemos arriba. Porque definitivamente las cosas debemos hacer que cambien si queremos ir a la excelencia. ¿Vamos a entender? Entonces, por lo tanto, debemos nivelar hacia arriba. ¿Amén? ¿Están aquí todavía? Yo le aseguro, y que si usted se amurra, yo le aseguro que Dios levanta a otro para que tome su lugar. Así que ni se amurre porque es peor. ¿Amén? Yo le dije que venía brígido hoy día. Vengo recargado. De hecho, partí ayer, en la reunión de ayer ya estaba brígido. No, si lo reconozco, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es necesario. Es necesario que sea así. Amén. Entonces usted mira al que está a su lado, dígale, debe ser responsable. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar aquí? Que el que se demora más, ahora le va a decir en la casa, claro, después por culpa tuya me están diciendo que llego tarde, ¿o no? Entonces debemos cambiar la mentalidad de nivelar hacia arriba. ¿Cuántos guerreros hay aquí?
¿Cuántos guerreros de Noé hay en este lugar? Entonces debemos cambiar la forma en que hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a nivelar hacia arriba para ser una iglesia que crece, que avanza. No que vamos hacia abajo, sino que hacemos las cosas bien. Amén. Entonces usted va a ser desde hoy un guerrero diferente. No importa si el otro llega tarde, yo estoy temprano. No importa si el otro no se involucra, yo me involucro. ¿Me hago entender? Porque nosotros somos los llamados a cambiar las cosas. Usted es el llamado, usted es la llamada a cambiar las cosas. ¿Me sigue? Entonces, no mire usted porque el otro lo hace mal. Mire usted realmente que Dios lo está llevando a que usted lo haga bien. Amén. Entonces, ¿cuántos lo van a hacer bien? ¿Algunos o todos? ¿Cuántos lo van a hacer bien? Que nos involucremos para hacer lo correcto. Amén. ¿Cuántos valientes de Noé en este lugar? No todos parece. ¿Cuántos valientes de Noé hay acá? ¿Sabe qué? La actitud va a marcar una gran diferencia. Cuando usted tenga una actitud diferente, Dios se va a empezar a glorificar en tu vida de una forma diferente. ¿Sabes qué? Ese hombre que peleó contra 800, yo te aseguro que él no sabía que podía hacerlo. Te lo aseguro. Porque no, yo creo que ese tipo no se paró ahí diciendo, vengan nomás 800, yo sé que puedo contra todos ustedes. Yo sé que no. Es muy probable que ese hombre dijo, aunque muera voy a aguantar lo que pueda. Yo creo que ese hombre se plantó ahí pensando en morir mientras peleaba. Pero ¿sabes qué? Lo que marcó la diferencia precisamente que él estuvo dispuesto a dar su vida por lo que creía. Y en eso el Señor lo tomó y dijo, por la convicción de este hombre, entonces yo le voy a dar fuerzas sobrenaturales para que él pueda vencer. ¿Sabes? No confíes en tu propia fuerza, confía en el Señor, porque Él es el que te da la victoria. Los que van a liderazgo en el retiro, no confíen en sus propias capacidades. Dios los va a sorprender, chicos. Dios los va a sorprender, chicas. Dios va a hacer algo extraordinario. Y los que van a ir a vivir su encuentro en esta oportunidad, sépanlo desde ya, que Dios les tiene también preparados cosas tremendas para después. El próximo año, incluso estamos pensando en hacer 3 encuentros el próximo año. ¿Sabe por qué? Porque creemos realmente que Dios nos dio una estrategia y esa estrategia la vamos a tomar y vamos a crecer con ella. Amén. La Fran ya está ahí calentando para el próximo encuentro porque dice, este es el último que yo voy a vivirlo. Después voy de líder, dijo la Fran. Nos dijo el otro día. En la Fran ya fue líder ya, pero ahora tiene que ir a restaurar. Pero después va a ir a llegar con todo. Amén. ¿Sabe qué? Varios han tenido sueños de mucha gente que antes estuvo y que vuelve. Yo creo que esa es parte de una promesa de Dios. Que un día incluso lo dijeron aquí, profetizaron, un pastor que estuvo de afuera, un profeta creo. ¿Y sabes qué? Yo creo que estamos viendo un cumplimiento, una promesa de Dios y seguirá creciendo y avanzando. ¿Saben por qué? Porque el Señor hará cosas extraordinarias con su pueblo. Amén. Si tú quieres ser parte de los que vencen, entonces di, yo soy un valiente de Noé, yo soy un valiente de esta casa. Yo no voy a ser más el arroz de los demás, sino que yo voy a ser uno involucrado. ¿Para qué? Para alcanzar victoria en todo lo que haga. ¿Tú dices amén? Amén. Ponte en pie, por favor.
David en su momento debe haber mirado a su alrededor y haber dicho, wow, tengo pura gente que está arrancando. ¿Qué voy a hacer con esto? Como que no tengo mucho futuro. Pero ¿sabes qué? Dios al primero que le cambió la mentalidad fue a David. Cuando la gente que estaba con él dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos que tú seas nuestro líder. Queremos que tú nos guíes. ¿Sabes por qué? Cuando eso ocurrió, David entendió que su unción era real. Porque cuando ellos le dijeron, queremos que sea nuestro líder, David entendió que no importaba dónde él fuera, Dios siempre iba a ser con él. Dios siempre iba a estar con él. ¿Sabes qué yo entiendo? Aunque pase el tiempo, y aunque muchas veces las cosas parezcan contrarias, yo entiendo que Dios me puso aquí. Y entiendo también que Dios va a cumplir todas las promesas que Él nos entregó. Él lo va a hacer. ¿Sabes qué? No te digo que muchas veces no esté cansado o que muchas veces también sienta que todo es contrario, porque lo he sentido. Pero te digo una cosa más importante que esa, es saber que incluso en esos momentos Dios ha venido y me ha dicho, yo sé que tú eres fiel. Y me ha abrazado, me ha levantado y me ha... y me ha hecho fortalecer. Porque sabes que lo realmente importante es saber que Él me ama. Y aunque venga lo que venga, estar seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni lo que está por venir, nada me apartará del amor de Cristo. Y eso es la convicción que debe movernos día a día. Amén. ¿Cuántos hoy día están aquí para decirse, Señor, yo tomo esta palabra para mí? ¿La tomas? Sí, yo la tomo para mí, Señor. Yo la tomo. Yo te invito a que tú puedas allí un momento adorar al Señor.